Listo, ahí está grabando. Bueno, muy bien. La clase de hoy, que es la número 7, versa sobre el capítulo 4. Comenzamos con un capítulo nuevo, capítulo 4 del programa de la asignatura. Y en este capítulo vamos a ver en general todas las actividades operativas. Vamos a ver compras, vamos a ver ventas, vamos a ver movimiento de fondos, o sea, todo lo que hace a pagos y cobranzas. Todo eso vamos a ver en el capítulo, o sea, el movimiento de fondos. Lo vamos a ver en el capítulo 4 y hasta ahí llega el primer parcial. Después, otra historia, ¿sí? Bueno, hoy vamos a ver compras y el lunes van a ver ventas. El lunes ya tienen profesores nuevos. ¿eh? Van a tener al contador Viñas y al contador San Martín. El lunes se los presento. Cada tanto apareceré para dar algún anuncio y nada. El sábado próximo, recuerden que tenemos el primer APE. El primer APE va a contener los capítulos del capítulo 1 al capítulo 4 hasta lo que vean el día lunes próximo. ¿Sí? La temática del jueves próximo no entra en el primer APE. O sea que el APE llega desde el capítulo 4 inclusive hasta ventas de bienes y servicios que lo van a ver el lunes. ¿Estamos de acuerdo? El horario no lo sé, supongo que el lunes o jueves a más tardar, le diremos, será de mañana. Es cortita el APE. Y bueno, cualquier novedad, lunes o jueves se los digo. Bueno, comenzamos entonces. Clase compras, capítulo 4 de mercadería de reventa, devoluciones, bonificaciones, el IVA en las compras, aunque ese no es tema que vayamos a dar nosotros, lo darán los otros profesores. Entonces, vamos a hablar de a qué compras hacemos referencia cuando hablamos de compra de bienes y servicios. En general, a todos los bienes que la empresa utiliza para la comercialización, o sea, todo aquello que tiene que ver con su actividad principal. Nos referimos a compra de mercadería de reventa, ¿sí? Compra de bienes de cambio. ¿Estamos? Pero, eso es lo que vamos a ver hoy, compra de bienes de cambio. Luego, en unas clases posteriores, van a ver también compras de bienes que no están destinados a la comercialización, como por ejemplo compra de bienes de uso, compra de intangibles, compra de bienes para consumo, compra de servicios, como es el tema de las remuneraciones del personal en relación a la independencia y sus accesorios, o sea, las cargas sociales. Nosotros nos vamos a referir a las compras de bienes de cambio en general. Hablando de compra de bienes, vamos a decir que para formar parte del activo estamos hablando de que existe una variación permutativa. O sea, cuando compramos bienes que forman parte del activo, o sea, bienes que por el momento no están consumidos, ¿sí? Siempre hablamos de una variación patrimonial permutativa. Hacemos mercadería a caja o mercadería a proveedores. En ambos casos, activo aumenta, activo disminuye o activo aumenta, pasivo aumenta. Se trata de una variación permutativa de patrimonio. ¿Está bien? Pero también podemos comprar bienes para ser consumidos en el mismo periodo en que se compran. O sea, si estoy hablando de que la empresa está transcurriendo el ejercicio contable número 3, por ejemplo, el del año 2021, que comienza el 1 de enero y finaliza el 31 de diciembre, y compra bienes para ser consumidos todos en el mismo periodo, 2021, estamos hablando de compra de artículos de librería, compra de artículos de limpieza. En general, ese tipo de compras se tratan como gastos, o sea, como variación modificativa, donde voy a tener un resultado negativo y un activo que disminuye, si la compra es de contado, o un resultado negativo, gasto de librería, gasto de limpieza, pasivo aumenta si la compra se encuentra corriente. O sea, si compramos bienes para consumo por cantidades importantes que exceden del ejercicio,
Estamos en el caso 1, forman parte del activo. Yo compro 5.000 resmas de papel A4. ¿Las voy a consumir todas en el año 2021? No. Entonces van a formar parte del activo en principio, ¿sí? Y lo voy a tratar como una variación permutativa. Ahora, compro 2 remas de papel, que a lo mejor me duran 2 meses, ¿sí? O 1 mes. ¿La voy a tratar como un activo y luego cuando la consuma la paso a gasto? No, por lo general los bienes que se compran y se consumen en el mismo periodo nacen en la registración contable como una cuenta de gasto o resultado negativo. Si compro 2 remas de papel, voy a hacer gastos de librería a caja o a proveedores. ¿Entienden lo que quiero decir con esto? No es tampoco tan significativo. ¿Cuándo es el momento que se incorporan al patrimonio este tipo, los bienes en general? Vamos a hablar de bienes no registrables y de bienes registrables. ¿Qué es esto de bienes registrables? Hay bienes que requieren su registración, ¿eh?, para tener la transferencia del dominio completa, su registración en algún registro correspondiente. Por ejemplo, si yo compro un inmueble, además de realizar ante un escribano la escritura traslativa de dominio, debo registrar la compra en el registro de propiedad inmueble. Ese es el momento cuando tengo registrado el inmueble en el registro correspondiente, que es un registro provincial que está con sede en La Plata. Ese es el momento que voy a incorporar el inmueble en la contabilidad. Y si compro bienes muebles, hay algunos que son registrables. Automotores, motos, yates, aeronaves, son bienes registrables. ¿Está bien? Eso se registra en el registro de propiedad del automotor, ¿sí? En cada provincia hay un registro y en cada jurisdicción local, en Mar del Plata, por ejemplo, hay varios registros de la propiedad del automotor que dependen todo de la sede central que está en Buenos Aires. Entonces, para los bienes registrables, inmuebles, automotores, aeronaves, yates, son bienes registrables. El momento en que voy a incorporar al patrimonio, cuando tenga la inscripción en el registro correspondiente, sea el registro de la propiedad automotor o de la propiedad inmueble. El resto de los bienes, mercaderías, bienes de uso en general, un equipo de computación, una maquinaria, una instalación, muebles y útiles, no son bienes registrables. Entonces, lo voy a incorporar al patrimonio con la entrega de la cosa. Cuando el vendedor entrega la cosa al comprador, que sería la empresa la que compra, y ya esté en manos del comprador, en los depósitos del comprador, ese es el momento que voy a registrar ese bien en el patrimonio. Hablando del costo de un activo que hemos comprado, que hemos incorporado al patrimonio, nos dice una definición contable: el costo de un activo es la suma de todos los costos incurridos hasta lograr que el activo esté en condiciones de ser utilizado o vendido. Aquí se nos tiene que cambiar el chip, algunos que tenemos algún concepto de la escuela media, secundaria, porque hay un pequeño cambio en la parte teórica. Entonces, si yo compro bienes, el costo de ese activo va a estar formado por el precio de compra y otras cuestiones que ahora vamos a ver, hasta que el bien esté en condiciones de ser utilizado, si es un bien de uso, o hasta que el bien esté en condiciones de ser vendido, si es un bien de cambio. Para un ejemplo rápido, el flete, a lo mejor, el flete por compra, a lo mejor en la escuela media, secundaria, lo hemos tratado como una cuenta de resultado negativo. Fletes o fletes y acarreos. Nosotros vamos a decir que no. El flete es necesario para que el bien lo pueda tener en la empresa y lo pueda usar o lo pueda comercializar. No importa si la empresa lo tiene como bien de uso o bien de cambio. Así que el flete no lo voy a considerar un gasto, un resultado negativo, sino que lo voy a incorporar al patrimonio de la empresa en la cuenta correspondiente. Si compré mercadería,
voy a debitar mercaderías. Si compré maquinaria, es un bien de uso, voy a debitar maquinaria por el importe del flete correspondiente, ¿sí? Después en los prácticos esto lo van a ver bien en detalle. Y acá viene el tema neurálgico de la clase de hoy. Todo este tema del valor de incorporación al patrimonio nos lleva a hablar del BIP, que son las siglas de toda esa palabra gigante. Para no hablar del valor de incorporación al patrimonio, de ahora en más vamos a hablar del BIP, ¿sí? Entonces, el BIP de un bien, sea de uso o de cambio, va a estar formado por una suma algebraica. El primer componente del BIP va a ser el precio de adquisición de contado. Fíjense esa palabrita, de contado. No importa si yo lo compré de contado o lo compré financiado, el precio que voy a considerar es en principio el precio de contado. O sea, si yo compré una mercadería a 100 pesos de contado, 100 es el primer componente que voy a sumar del BIP. Y si compré mercaderías financiadas por la cual me cobran 100 pesos, las mismas mercaderías anteriores, 100 pesos más 10 en concepto de intereses. Ustedes saben que al comprar financiado hay un componente financiero que el proveedor agrega, que son intereses. El precio de lista y el precio de contado no son iguales. El precio de lista es más caro porque contiene intereses. Los componentes financieros incluidos dentro del precio no los debo considerar. Debo considerar el precio de contado. Así que si yo compré de contado a 100 pesos, ese es el valor que ingresa al patrimonio de la mercadería. Y si compré mercadería a 110, de los cuales se descompone 100 precio de contado y 10 intereses, lo voy a considerar a 100 el precio de incorporación. 10 van a ser intereses de financiación que se van a debitar en otra cuenta, pero no en el costo o en el BIP. ¿Está bien? 10, los intereses no integran el BIP. No integran el BIP. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué más voy a tener en cuenta a la hora de considerar el valor de incorporación al patrimonio? Segundo elemento, los gastos necesarios para que el bien esté en condiciones de uso o venta. Ahora en la diapositiva que sigue vamos a hablar de esto. Todos los gastos necesarios como el flete lo vamos a considerar dentro del BIP. También vamos a sumar impuestos no recuperables. Quiere decir que hay impuestos recuperables, como el IVA, y hay impuestos no recuperables, como los impuestos internos. Los no recuperables los voy a sumar. Los recuperables, como el IVA, no los voy a considerar en el BIP. El IVA lo voy a tratar en una cuenta aparte. Así que, si yo compro bienes grabados con IVA, yo compro bienes que están por 100 pesos, grabados al 21%, la factura dice mercaderías 100 unidades, total 100 pesos, a 10 pesos cada una, 100 pesos, IVA 21%, 21 pesos, total de la factura 121 pesos, yo voy a considerar como BIP 100, porque el IVA es un impuesto recuperable y fíjense que ahí no suma ni resta, no lo voy a considerar. ¿Está bien? Ahora vienen más explicaciones. Esto en principio es la presentación del BIP. Y por último voy a restar, es el único componente que resta, con signo negativo, las bonificaciones comerciales, que las vamos a definir en las diapositivas que ahora vienen, ¿sí? Así que tener muy presente el concepto de BIP. La primera cuestión que vamos a tratar es el precio de adquisición de contado, que era el primer componente del BIP, ¿se acuerdan? El precio de contado no es igual al precio financiado. ¿Por qué? 100 y 110, ¿se acuerdan? 100 y 110. Porque el precio de contado incluye intereses explícitos. Explícitos quiere decir que están incluidos y explicitados en la factura. El proveedor va a decir, mercaderías están 100 unidades a 10 pesos 100, intereses, financiación 10 pesos. Si al precio de contado le sumo los intereses, llego al precio financiado, que como son explícitos van a estar facturados
en la documentación. En este caso, la factura de cuenta corriente. ¿Está bien? Así que 100 no es igual a 110. Precio de contado no es el precio financiado. ¿Cuál voy a tomar? El precio de contado. ¿Está bien? Pero en algunos casos, el precio financiado, 110, incluye intereses implícitos. Implícitos. ¿Qué quiere decir? Que están escondidos dentro del precio de lista. El proveedor lo único que hace es decir, cuando factura 100 unidades a 11, 110 pesos. Pero ofrece un descuento por pronto pago de 10 pesos si yo cancelo la factura. Si hay descuentos por pronto pago en una compra en cuenta corriente, eso me hace pensar, me hace presumir que existen intereses implícitos contenidos en la factura que debo separar, que debo restar y siempre llegar al precio de contado. Lo que quiero decir es que si el precio de facturado es 110, no me habla la factura de intereses, pero sé que es una factura en cuenta corriente a pagar a 30 días, y sí me habla de descuento por pronto pago si yo la pagara de contado. En realidad, esos 10 pesos que me habla de un descuento el proveedor son intereses que están incluidos, implícitos en la factura. También los debo no considerar. Así que en este caso voy a hacer 110 menos 10 y voy a tomar el precio de contado como VIP. En el caso que están explícitos, el proveedor me dice 100 más 10, 110. Yo esos 10 no los voy a considerar. Si esos intereses que suman, no los considero y tomo 100. En el caso 2, que no se habla de intereses, pero sí se habla de un descuento por pronto pago, lo cual presupone la existencia de intereses implícitos, voy a tomar el precio total de la factura 110 y voy a restar ese descuento porque en definitiva lo que estoy viendo es que hay un interés metido dentro de los 110. Voy a hacer 110 menos 10 y también voy a tomar 100 pesos. Creo que el práctico 1 o 2 habla de esta cuestión de esta diapositiva, así que después se la dejo a Juan. El segundo componente era gastos necesarios, que se sumaban dentro del BIP, ¿se acuerdan? Estos gastos necesarios e imprescindibles son aquellos para que el bien esté en condiciones de ser utilizado, si lo que compré es un bien de uso, o de ser vendido por el ente, la empresa, si lo que compré es un bien de cambio. Vamos a uno por uno. En el caso de comprar bienes destinados a la venta, o sea, compré bienes que la empresa luego se dedica a revender. En ese caso, ¿qué gastos voy a considerar? Los gastos de carga y descarga, a veces hay que pagar mano de obra, o gastos de carga y descarga, como dice ahí la operación, changarines, fletes por el traslado de la mercadería, peajes del transportista, gastos de control de calidad, gastos de seguro solo aquello que tenga que ver con el traslado, hasta que el bien esté en los depósitos de la empresa. Si además en la operación pago los gastos del seguro del primer trimestre, del primer cuatrimestre del año, después que yo ya tengo el bien, ese seguro no está dentro del BIP, no es un gasto necesario. Pero el gasto que yo le abono al proveedor, o por separado a una compañía aseguradora, para que el bien esté en los depósitos de la empresa, es un gasto necesario para contar con el bien. Así que ese seguro lo voy a considerar dentro del BIP. Si lo que compro es un bien de uso, bueno, acá tengo más gastos. Gastos de inscripción en los registros. Si compro automotores o inmuebles, ya dijimos que son bienes registrables, todos esos gastos voy a tener que considerarlos dentro del BIP porque es un gasto necesario. Fletes, peajes, carga y descarga, costos de instalación y adecuación del lugar, gastos de puesta a punto. Esto de instalación y puesta a punto es más que nada para algunas maquinarias que para ser instaladas, para que estén en funcionamiento hay que instalarlas, hay que hacer una base de hormigón
o una base de material o atornillarla al piso y demás. A veces la puesta a punto requiere llamar a algún servicio especializado para que haga algunos ajustes previos a la puesta al funcionamiento de la maquinaria. Todos esos gastos van a ser considerados dentro del BIP, o sea que los voy a activar, no los voy a considerar una cuenta de resultado negativo. Si estamos hablando de una maquinaria y ocurre cualquiera de todos estos gastos, flete, peaje, puesta a punto, voy a debitar la cuenta maquinarias. En el caso de la compra de un inmueble, los gastos de inscripción los voy a debitar en la cuenta inmuebles. ¿Está bien? Y por último, la última diapositiva de este primer PowerPoint nos habla de las bonificaciones o descuentos comerciales. Este es el cuarto componente del BIP que decía que debe restarse, ¿sí? Ahora en el segundo PowerPoint vamos a tener algunos ejemplos. Simplemente acá vamos a presentar la cuestión conceptual como es, ¿sí? Cuando hablamos de bonificaciones, hablamos de descuentos de carácter comercial. Fíjense que hay descuentos de carácter comercial y hay descuentos de carácter financiero. No son iguales. Los descuentos financieros son los famosos llamados descuento por pronto pago. Son los descuentos por pronto pago. Se originan en la forma de pago. Como yo pago antes del término convenido, me hacen un descuento por pronto pago. Los descuentos comerciales no tienen que ver con eso, no tienen que ver con la forma de pago, que pague de contado o que pague antes del término convenido. Tiene que ver con la cantidad o volumen de compra, a veces por la relación comercial con el cliente, aunque no sea una cantidad importante, pero se lo quiere bonificar porque se quiere congraciar al cliente, se le quiere hacer una especie de gratificación, obsequio, por su compra, no porque pagó de contado, no. Puede existir una bonificación comercial aún comprando en cuenta corriente, o sea, financiado, ¿sí? Pero en general son por volúmenes importantes de compra. Así que en ambos casos voy a terminar pagando menos, ¿sí? Cuando me hacen un descuento comercial, me hacen una quita, una rebaja. Cuando me hacen un descuento financiero, también hay una quita, un descuento. Descuento es quita, resta. ¿Está bien? En un caso, en el comercial, se va a originar por la cantidad o volumen comprado. En el otro caso, por pagar de contado o si compré en cuenta corriente, por pagar antes del término convenido. Los efectos contables, atenti, esto es muy importante, siempre lo tomamos en los parciales, en las APE. ¿Los efectos contables son iguales? No. Cuando hablamos de descuento comercial, o sea, bonificaciones y descuentos comerciales son sinónimos, ¿eh? Entonces, cuando hablamos de bonificaciones o descuentos comerciales, vamos a decir que estas reducen el costo del bien. Si el bien previo a la bonificación costaba 100 pesos, precio de contado, y me hacen una bonificación del 10%, 10 pesos, el BIP va a ser 90 pesos. ¿Se acuerdan que decía en la fórmula de BIP menos bonificaciones? 100 menos 10, 90. Reducen el costo del bien. El descuento financiero, el que está a la derecha, no toca el BIP, no lo altera al BIP. Es una reducción del costo financiero. Si a mí me hacen un descuento, lo que me quitan son intereses. Y los intereses no estaban dentro del BIP. ¿Está bien? Así que cuando hay un descuento de por pronto pago o descuento financiero, el efecto contable no altera el BIP, no toca el costo del bien, sino que es una reducción del costo financiero. Bueno, voy a dejar de compartir porque tengo que ir a una segunda diapositiva.
Segundo PowerPoint. Ese Clase nivel de 5. uso de la tecnología es fantástico. Vos me has enseñado mucho de esto. Bueno, aquí vamos a ver algunos institutos de las compras, como ser los anticipos a proveedores. No sé si escuchaste, Juan. Sí, 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 Devoluciones, sí, totalmente. Institutos. devoluciones de compras, bonificaciones, cierre del tema de compra de bienes y servicios. Después le vamos a dar paso a Juan con su parte práctica, ¿sí? Les recuerdo que en el capítulo 4, en el mosaico, hay varias cositas en cuanto a este tema que estamos viendo. Hay un video de presentación de compra de mercadería de reventa y otro video de venta de mercadería de reventa, tema del lunes. Ambos están hechos por mí. El año pasado los hice para la cursada del año pasado, así que van a escuchar mi voz. Y el módulo teórico, también hecho por mí, en PDF, se llama Compra y Venta de Bienes y Servicios al Contado. También eso lo van a encontrar en el mosaico. Además hay ejercicios en PDF, otros en video con solución, algunos que hizo Juan, otros no, pero está muy nutrido. El mosaico es gigante porque no habla de esta clase, sino de todas las clases de compra de bienes y servicios. Pero para esta primera parte es lo que les dije. Bueno, vamos al segundo PowerPoint, que es un poquito más largo. El otro fueron 12 diapositivas. Y son 16, menos una 15. Pero son rápidas. Te tengo que dejar 11:30, Juan, ¿te parece bien? Parece bárbaro. Estuve pensando que voy a terminar 11:30. Dale. 11:30. Así le hacemos unos minutitos de descanso y después vamos con el práctico. Perfecto. Bueno, una de las consideraciones que tenemos que ver con las compras es la cuestión del adelanto o anticipo a proveedores. ¿Qué es esto? En principio, son cantidades de dinero que la empresa decide anticipar para cubrir parcial o totalmente el importe de una compra futura. En realidad la compra no se perfeccionó todavía, las mercaderías por supuesto ni están dentro de la empresa, solo hay una entrega de dinero a cuenta de una futura compra, ¿sí? La compra no se perfecciona hasta no recibir los bienes o servicios, eso ya lo dijimos, ¿eh? Con la entrega de la cosa o el servicio, y representa, acá es lo importante, un derecho, un activo, un derecho a recibir bienes o servicios. ¿Se acuerdan que dentro de los elementos del patrimonio, además del dinero, los bienes tangibles e intangibles, los derechos o créditos, cuentas por cobrar, a recibir dinero, bienes o servicios, formaban parte del activo. Bueno, acá hablamos de bienes o servicios a recibir, ¿sí? Eso es un adelanto. ¿Cómo vamos a tratar el asiento? El adelanto no es un gasto, lo vamos a tratar como un activo, recién lo acabo de decir. Entonces, vamos a debitar la cuenta anticipo a proveedores, activo que aumenta, y acreditar el activo entregado, en este caso, efectivo caja, o si entregamos un cheque propio, común, no diferido, vamos a acreditar banco XX, cuenta corriente, ambas cuentas donde provocan una disminución del activo. Como ven, una mera variación patrimonial permutativa. Activo aumenta, activo disminuye. Veamos un ejemplo. Se entrega a nuestro proveedor un anticipo o adelanto de 1.000 pesos en efectivo a cuenta de una futura compra. Bueno, simple. Activo aumenta, anticipo o adelanto, la cuenta que te guste más, a proveedores 1.000 pesos, activo disminuye caja, 1.000 pesos. En este caso fue en efectivo, así que guarda que esto es activo aumenta, ¿eh? Es un derecho, es
forma parte de los recursos económicos de un ente, las sumas a cobrar dinero o bienes, como este caso. ¿Está? Ahora, vamos a registrar una compra con un anticipo previo que le hayamos dado al proveedor. ¿Sí? Ahora hacemos la compra. Se formaliza la compra, se perfecciona con la entrega de la cosa o del servicio y tenemos que registrar la compra. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a debitar la cuenta representativa del bien, activo aumenta, o del servicio adquirido, resultado negativo. ¿Estamos bien? Estamos incorporando el bien o el servicio. Vamos a acreditar activo disminuye, anticipo o adelanto a proveedores. Porque si el servicio o el bien fue recibido, ya el proveedor no nos debe nada, no tenemos un derecho a cobrar, ya lo cobramos. Entonces le damos de baja al activo ese, crédito, activo disminuye. Y si todo ese anticipo no alcanza para el total de la compra y hay que pagar algo por diferencia, vamos a acreditar la cuenta representativa del saldo restante del activo que entregamos. Caja o banco, si entregamos efectivo, caja, si entregamos un cheque propio, banco, cuenta corriente. Y si el saldo queda en cuenta corriente, compramos 1.000 pesos y habíamos hecho un anticipo de 800 y los 200 no se cancelan en este momento, vamos a acreditar un pasivo que aumenta por 200 pesos. Creo que hay un caso acá chiquitito, sí. Acá compramos mercaderías a nuestro proveedor por un total de 3.000 pesos. ¿Se acuerdan que teníamos un anticipo de 1.000? Quedando el saldo restante en cuenta corriente. Esto es lo que les decía. Entonces, incorporamos el activo correspondiente, activo aumenta mercadería, damos de baja el anticipo de 1.000 pesos, porque ya el proveedor no nos debe ese bien, lo acaba de entregar, y el saldo que no pagamos queda en cuenta corriente, pasivo aumenta a proveedores 2.000. Si le hubiéramos entregado efectivo o un cheque, esta cuenta sería una disminución del activo en la cuenta respectiva. ¿Está bien? Bueno, eso es todo el tema de adelanto a proveedores. Como ven, es muy simple, no tiene demasiado. Así que vamos a considerar otro tema de las compras que tiene que ver con las devoluciones de compras, ¿sí? Perdón, me había comido una diapositiva. Son devoluciones efectuadas a los proveedores, generalmente surgidos por problemas con la calidad, cantidad, precio o estado del producto comprado, ¿sí? La calidad comprada, la calidad recibida no tiene que ver con la calidad especificada en la orden de compra, ¿sí? Nos mandó mercaderías por una calidad distinta, nos mandó más cantidad de la que habíamos solicitado, qué sé yo, el estado del producto no es muy bueno, puede no estar en buen estado, todas cuestiones que hacen que la empresa pueda devolver mercaderías o compras al proveedor, ¿sí? ¿Qué efecto contable provoca la devolución? Entonces, ¿qué cuentas vamos a debitar? ¿Qué cuentas vamos a acreditar? Piensen que una devolución de compra es la operación inversa a la compra, para darles una idea. Si estoy devolviendo, estoy haciendo lo contrario que cuando estoy comprando. ¿Está? Entonces, hay que pensar, ¿la compra tiene saldo pendiente? ¿Hay un pasivo todavía asumido, no cancelado? En su momento, la compra original, previo a la devolución, ¿fue cancelada totalmente? Entonces me dice la diapositiva. Si la compra se encuentra pendiente de pago, corresponde disminuir el saldo de la deuda con el proveedor. Claro, porque yo compré mercadería por 1.000 pesos en cuenta corriente. Yo hice mercadería a proveedores. Activo aumenta, pasivo aumenta. Y después digo, le devuelvo el 10% de la compra porque está mal facturado, me facturó de más cantidades, por lo que dije, la calidad no coincide,
con lo solicitado, la cuestión que devuelvo el 10% de la compra. Quiere decir que devuelvo 100 pesos. ¿Está bien? Si he comprado 1000 unidades, devuelvo 100 unidades. Si compré por un total de 1000 pesos, devuelvo 100 pesos. Entonces, proveedores lo tengo que debitar, porque esos 100 pesos es con una compra que no hice. No le debo esos 100 pesos. ¿Y qué cuenta voy a acreditar? Y la cuenta representativa del bien que se devuelve. Si compré mercaderías, voy a hacer proveedores a mercaderías. Entonces, en ese caso, el pasivo me disminuye, pero el activo también me disminuye. El asiento es exactamente inverso al que hice con la compra. Yo hice mercadería a proveedores y ahora hago proveedores a mercadería. ¿Está bien? Ahora, atenti. Si yo había pagado la compra, si yo había hecho mercadería a caja por 1000 pesos y ahora devuelvo el 10%, si bien voy a acreditar mercaderías que no tengo más porque se las mando al vendedor, ¿puedo debitar caja? No. Normalmente con el proveedor, para tratarlo como tal, hay una habitualidad, no es que le dejamos de comprar, le vamos a seguir comprando. El proveedor lo que va a hacer es, nos va a hacer una nota de crédito diciendo que tenemos 100 pesos a favor. Esa nota de crédito significa que tenemos un anticipo o un adelanto al proveedor, ¿sí? Lo vamos a tratar así. Ahora en la diapositiva que sigue, creo que hay algo de eso, sí. Entonces, miren, se procede a devolver una computadora adquirida en 8.000 pesos por defectos en su funcionamiento. A la fecha se encuentran 2.000 pesos pendientes de pago. Quiere decir, pensemos el asiento original. Si hay 2.000 pesos pendientes de pago, quiere decir que 6.000 lo habíamos cancelado. ¿Qué asiento habíamos hecho? Habíamos hecho con la compra, activo aumenta, equipos de computación 8.000, activo disminuye a caja 6.000 y a proveedores 2.000. En el momento de la compra, 2.000 estaban pendientes de pago. Bueno, unos días después se chequea el funcionamiento de la PC, no anda o anda defectuosa. Le digo al proveedor, te la mando. Entonces, desde ya no tengo duda que voy a acreditar equipos de computación por 8.000 pesos porque este activo es como si no hubiera ingresado. Lo estoy devolviendo, disminuye el activo. ¿Qué voy a debitar? La deuda que tenía con el proveedor, 2.000, la cancelo, disminuye. Pasivo disminuye proveedores. Y los 6.000 que había pagado, y como ya dijimos, los 6.000 que había pagado no me lo va a devolver el proveedor, débito, anticipo o adelanto a proveedores 6.000 pesos. Es una suma que queda a cobrar a favor del ente, no en efectivo, sino que el proveedor cuando nos mande el próximo equipo de computación con la factura correspondiente, esta suma de 100.000 pesos la tenemos a cuenta de la operación. El resto lo cancelaremos en su debido momento. Hablando del otro concepto que hablamos hoy cuando hablamos del BIP, hablamos de el precio de contado, hablamos de los gastos necesarios para que el bien esté en condiciones de ser utilizado o de ser vendido, y hablamos de impuestos no recuperables, ¿se acuerdan? Si hay impuestos no recuperables, quiere decir que hay impuestos recuperables, ¿sí? Solamente del IVA les voy a mencionar dos cositas, porque luego en otra clase, no la del lunes, pero quizás la del jueves, van a tratar el caso del IVA en las compras y en las ventas, ¿sí? El jueves que viene. Yo solamente les digo que el IVA es un impuesto recuperable. El IVA es el impuesto al valor agregado, todos conocemos. Cada vez que consumimos artículos grabados con IVA, estamos pagando el costo del tributo, ¿sí? Por supuesto que si nosotros que somos consumidores finales, que consumimos bienes para comer, o sea, para el consumo, esa compra no está destinada a ser revendida a otra
a otra empresa o a otro consumidor. Nosotros que compramos comida o un pantalón somos consumidores finales. Nosotros en definitiva terminamos pagando el IVA de la operación. Y para nosotros no es recuperable, ¿está bien? Es un impuesto no recuperable. Pero los consumidores finales no llevan contabilidad de sus compras. Hablamos de contabilidad de las empresas. Para las empresas que compran bienes grabados con IVA, no para su consumo definitivo, el IVA es un impuesto recuperable. Después toda la mecánica del IVA la van a ver en la clase de IVA. Entonces, es un impuesto que va a ser, el impuesto contenido en la compra, es un impuesto que va a ser tomado a cuenta del propio impuesto o de otros, hablando de impuestos recuperables en general, pero hablando del IVA, el propio IVA pagado al proveedor va a ser tomado en cuenta de la liquidación del IVA en definitiva a fin de mes. ¿Cómo funciona el IVA o qué es el IVA? Dos cositas les digo nada más y paso al último tema y ya después lo dejo a Juan. Es un impuesto que grava cada una de las fases de la comercialización hasta que llega al consumidor final, que somos nosotros. O sea, del fabricante al distribuidor, del distribuidor al mayorista, del mayorista al minorista, del minorista al consumidor final. Esas son todas las fases de la comercialización. Nace desde el productor, que empieza a cobrar productos con IVA porque la ley impositiva así lo indica, ¿sí? Y termina en el consumidor final. Las empresas obligadas a liquidar el IVA son las que se denominan responsables inscriptos en el IVA. Acá no vamos a hablar de monotributistas y demás, que son pequeños contribuyentes, que están sujetos a un régimen simplificado de liquidación del IVA. No vamos a hablar de esos. Hablemos de empresas más grandes, y en esas vamos a decir que son responsables inscriptas en IVA. ¿Cómo funciona el IVA? Entonces, cada vez que una empresa factura una venta a un cliente, le adiciona la tasa, por ejemplo el 21%, correspondiente al IVA al precio de venta, ¿sí? Entonces, para el vendedor, si la empresa es la vendedora, el IVA cobrado en las facturas de venta se va a llamar débito fiscal. Débito fiscal. Y simplemente les adelanto que para la empresa va a representar un pasivo. O sea, si yo, vamos a suponer que yo soy la empresa y lo tengo a Juan de cliente y le vendo, qué sé yo, vendo computadoras como mercaderías. Le vendo una PC, una notebook, una netbook, lo que sea, y le digo, mira, Juan, te sale 10.000 pesos más el IVA de la operación, 21%. O sea que Juan va a terminar pagando, que es mi cliente, otra empresa es él, Juan va a terminar pagando 10.000 más 2.100 pesos, el 21% de la operación, 12.100 pesos. Ahora bien, ese IVA 2.100, ¿es mío? ¿Forma parte de la venta? No, es de la FIP, es del Estado. Hasta tanto lo pague va a ser un pasivo, ¿está bien? Así que cuando yo registre la venta, mi venta va a ser 10.000. 2.000 lo voy a registrar como un pasivo en la cuenta de débito fiscal. Ahora compremos. Vamos a pensar qué registración contable hace la empresa de Juan en sus libros como compradora. Él compró un equipo de computación. Vamos a suponer que lo compró no para revender, sino para su uso, como un bien de uso. Si lo compró para revenderlo, debitará mercaderías, y si lo compró para usarlo, debitará equipos de computación. ¿Cuánto debitará? La factura dice 12.100 pesos, 10.000 más 2.100 de IVA. ¿Debitará 10.000 o 12.100? Bueno, hay que pensar en la fórmula de BIP. Yo les dije, en el BIP se suman los impuestos no recuperables, y ya le anticipé que el IVA es recuperable. Entonces, ¿debo considerar el IVA dentro del BIP de la operación? No. Así que Juan va a hacer equipos de computación, activo aumenta, 10.000. Si la compra de la computadora es para revenderla, pondrá mercaderías 10.000.
Y para llegar a los 12.100, la otra cuenta que va a usar es IVA crédito fiscal, que para él va a representar un activo que aumenta. El mecanismo del recupero de estos 2.100 pesos se lo explicarán en la clase del IVA del jueves próximo, ¿sí? El comprador va a poder compensar de ese IVA que le debe al fisco por las ventas, el IVA pagado en las compras. En definitiva, cuando vendo IVA le debo a la FIP ese IVA, pero cuando compro cuando compro bienes grabados con IVA, ese IVA contenido en las compras lo puedo usar para pagar el IVA que le debo a la FIP por las ventas. Lo van a ver con un caso práctico y la teoría en la explicación de compras y ventas, el tratamiento del IVA en las compras y ventas. Yo simplemente les anticipé el caso del IVA para que tengan una idea. Hoy no vamos a ver el tema del IVA. Y recuerden que el IVA es un impuesto recuperable, por lo tanto no va dentro del BIP. Cuando compramos bienes grabados con IVA, vamos a usar IVA crédito fiscal en otra cuenta separada, que es del rubro créditos o de cuentas a cobrar, representa un derecho a cobrar, no forma parte del BIP. Si en cambio pagamos impuestos no recuperables, como impuestos internos, esos sí los debo sumar dentro del BIP. Y para no cansarlos, les digo que este es el último tema de la clase teórica. Larguito el temita, porque tengo algunos casitos prácticos y eso. Pero bien, este tema práctico lo van a ver. Juan es un experto en bonificaciones. Ya van a ver. Así lo hizo en el video. Parece. Sí, ya sos experto. Es tu tema preferido. Uno de tus Puede temas. ser, puede ser. Me gusta, me gusta. Por eso, ya me di cuenta. Lo olfateé. Entonces, vamos a hablar de las bonificaciones recibidas de proveedores. Son bonificaciones logradas. Ya van a ver que la empresa puede bonificar a sus clientes, pero eso es en las ventas. Yo no voy a tratar ese tema, ¿sí? No voy a tratar de bonificaciones en ventas, eso lo van a ver el lunes. Nosotros vamos a tratar de bonificaciones logradas de proveedores, bonificaciones recibidas de proveedores. ¿Cuál es el concepto? Lo habíamos anunciado en el primer PPT, deducciones al precio de compra. ¿Tenía que ver con la forma de pago? No, estaban relacionadas con la cantidad o volumen, cantidad importante, un importante volumen comprado. O con la relación comercial, como yo les dije, algún premio que la empresa quiere darle a su cliente por la relación, por los años de antigüedad, por una compra significativa, aunque sea de un solo artículo, ¿está? No están relacionadas con la forma de pago. Esos relacionados con la forma de pago son descuentos financieros o por pronto pago. Ya lo vimos en la otra diapositiva. ¿Qué efecto contable provocan las bonificaciones recibidas? Ya lo dijimos. Forman parte del precio de costo, pero lo reducen. ¿Integran el BIP? Sí, pero restando. ¿Se acuerdan, no? De la fórmula del BIP. Lo restan. Las bonificaciones restan. ¿Cómo se pueden materializar las bonificaciones? O sea, esas bonificaciones que yo recibo del proveedor pueden ser de dos maneras. La modalidad de bonificar puede ser en pesos o en cantidad, ¿sí? En pesos significa que la empresa recibe una quita porcentual del precio de compra. Te rebajo el 10%, ¿sí? O por ahí no está escrito el 10% y hay una cantidad expresa, te rebajo 100 pesos. Es una bonificación en pesos, ¿está bien? La otra modalidad es que la empresa reciba una bonificación en cantidad, A y B. B, cantidad. En este caso, la empresa recibe o el proveedor entrega unidades adicionales sin cargo alguno. La empresa recibe más unidades que las solicitadas y estas adicionales son sin costo. ¿Está bien? Yo compré 100 unidades
y el proveedor por comprar 100 unidades, para él importante el volumen, me dice, te voy a bonificar el 10% en cantidad. Quiere decir que me va a mandar 100 unidades al costo pactado, más 10 unidades sin cargo. Es otra manera de bonificar, en pesos o en cantidad. ¿Entendieron? ¿Entendieron? ¿Nadie habla? Sí. Sí. Ah, bueno, menos mal. Una me dijo que sí, unas cuantas. Gracias, chicas. Bueno, chicas, yo digo porque no vi chicos, pero hoy no había chicos. Chiques, vamos a decir chiques. Acá vamos a ver 2 ejemplitos para cada modalidad y finalmente la conclusión. Y le vamos al paso a Juan. El primer ejemplo numérico que les traje es cuando la bonificación es en pesos para poder ver su efecto contable. Dice, si la bonificación es en pesos, me rebaja el 10%. ¿Qué efecto contable? Reduce el costo de la operación y el costo unitario del bien. Ustedes esto se lo anotan bien. Yo tendría que haberlo puesto con una luminaria eso, Reduce el costo total de la operación y el costo unitario del bien. Hay 2 reducciones. Ahora lo vemos en el caso práctico. Costo total de la operación y costo unitario del bien se ven reducidos. ¿Está bien? Por ejemplo, adquirimos 1000 unidades del producto XX a un valor de 5 pesos cada uno. Esa es en principio la compra. ¿Está? En función de la cantidad comprada, el proveedor nos hace o recibimos una bonificación del 10% en pesos. En pesos. Vamos a armar la operación como quedaría. En principio decimos que hay una reducción del costo total de la operación. Porque si no hubiera bonificación, acá la factura diría 1000 unidades del producto XX a 5.000. Si no existiera bonificación, la compra sería por 5.000, el VIP sería por 5.000 y mercadería ingresaría o se debitaría por 5.000 pesos. Pero ahora le hacemos jugar la bonificación en pesos. En principio, la cuenta sería 5 por 1000, 5.000, menos el 10% en concepto de bonificación, menos fórmula del VIP, 500 pesos, neto de la operación, 4.500. Cuando haga el asiento, voy a hacer mercadería 4.500, a proveedores si no lo pagué, o a caja si lo pagué 4.500. Pero ¿cómo? No era 5.000 y no, ahora le estoy haciendo jugar la bonificación. ¿Y qué me pasó de los 5.000 pesos? Y se redujo el costo total en 500. Ustedes lo ven en el asiento, ¿no? De 5.000 yo termino debitando 4.500. En el caso de no existir bonificación, ¿cuánto era el costo unitario de cada bien? 5 pesos. ¿Vemos qué pasa luego de haber sido bonificado, luego de la empresa haber recibido la bonificación? Y habíamos ingresado la mercadería al almacén, al depósito, por 4.500 pesos. ¿Cuántas unidades compré? Para sacar costo unitario, hago costo total dividido cantidad de unidades adquiridas. Ese es el costo unitario del bien. Entonces, costo total, 4.500 luego de la bonificación, dividido 1000 unidades adquiridas, 4,50 es el costo unitario de la unidad. ¿Está bien? Yo en la contabilidad las tengo valuadas, mis mercaderías, a 4,50. Como ven, de 5 pesos, que era el precio original antes de la bonificación, hay una reducción del costo unitario de 0,50 por unidad. 0,50 por unidad, por 1000 unidades compradas, en definitiva son los 500 pesos bonificados de manera total. ¿Se entendió? Profe, entonces en el libro diario no voy a poner nunca 5.000, voy a poner 4.500 directamente. Voy a poner directamente el neto. Voy a poner, muy bien, Carla, que preguntaste. Voy a poner, yo lo dije, pero voy a poner 4.500. Voy a hacer mercadería 4.500 porque le voy a hacer jugar el VIP. Yo antes de hacer el asiento tengo que hacer un cálculo auxiliar. Ya Juan les va a decir. VIP va a ser
igual al precio de contado, 1.000 por 5, 5.000, más gastos necesarios, acá no hay, 0, más impuestos no recuperables, acá no hay, 0, menos bonificaciones, decía el BIP, menos 500. Luego de hacer ese cálculo auxiliar, 5.000 menos 500 me dio 4.500 y ese es el monto que registro. O sea que nada de poner bonificaciones ganadas, bonificaciones logradas, recibidas, resultado positivo, si en la secundaria lo vimos así, mal. No lo vamos a considerar un ingreso ni una ganancia, vamos a decir que el efecto contable es reducir el costo del bien y así lo vamos a considerar, con una reducción del costo del bien y vamos a registrar la operación por el neto, luego de descontar el importe. Vamos al caso del caso B. El caso B, vamos a tratar de desentrañar el efecto contable de la bonificación cuando la misma es en unidades, o sea, con entrega adicional de unidades sin cargo, sin costo alguno. Compro 1.000 y me entregan 1.100, pero esas 100 sin cargo. ¿Entendido? El ejemplo es, esperen, el efecto contable que hay que subrayar es que reduce el costo unitario del bien, no de la operación. ¿Vieron que el anterior había dos efectos contables? Reducción del costo unitario más reducción del costo total del bien. Acá solo del costo unitario. Que quede claro. Reducción del costo unitario del bien. Ese es el efecto contable. Vamos al ejemplo. Adquirimos 1.000 unidades del producto XX, le cambiamos el valor, en este caso a 5,50, precio de contado. En función de la cantidad comprada, se recibe una bonificación del 10% en unidades. Quiere decir que voy a recibir 100 unidades más, pero sin cargo. ¿Está bien? El costo de la operación, en principio, es... A mí la factura me va a decir 1.000 unidades por 5,50, 5.500. ¿Está? ¿Menos bonificación algo? No, porque para la factura está confeccionada en unidades y en pesos. Para restar algo a los pesos tiene que ser en pesos la bonificación. Si me dieron unidades sin cargo a los pesos no le puedo restar 1.000 pesos menos 50 unidades. No. Entonces, la factura en principio original dice 1.000 unidades, 5,50, 5.500 pesos. Y yo voy a hacer ese asiento, mercadería a caja o a proveedores. Recuerden que puedo ser bonificado aunque compre en cuenta corriente, no tiene que ver con la forma de pago. Entonces voy a hacer mercadería a proveedores, vamos a poner pasivo aumenta, 5.500. Y entonces, ¿la bonificación dónde la veo? Y la veo en el costo unitario. Miren, vamos a ver que hay una reducción del costo unitario del bien. En principio el BIP quedó en 5.500. Para sacar el costo unitario debo dividir por la cantidad de unidades recibidas. Yo recibí 1.000 más 100 sin cargo, 1.100. ¿Está bien? Ahora, 5.500 BIP dividido cantidad de unidades totales recibidas, 1.100, el costo por unidad de las mercaderías que compré es de 5 pesos. ¿Pero cómo? Si estaban facturadas 5,50. Y sí, ese es el efecto contable, ¿lo ven? 5,50 es el importe de la factura, pero en realidad al distribuir esta bonificación entre todas, me termina quedando 5 pesos el costo de la compra. En definitiva, gané 0,50 por unidad, por 1.000 unidades adquiridas, 500 pesos, igual que el caso anterior. En conclusión, y para ir terminando, al final le dejo a la clase antes de lo pensado, en conclusión, vamos a decir entonces que para el caso de las bonificaciones recibidas de proveedores, la bonificación comercial no representa un resultado positivo, lo que recién le decía a Carla, no representa un resultado positivo. No voy a poner bonificaciones ganadas, bonificaciones logradas, R+, no. ¿Qué representa? Un menor sacrificio económico. Lo voy a tratar como un menor costo y por lo tanto un menor valor de incorporación al patrimonio, un menor BIP. ¿Estamos? Un menor BIP.
Yo creo que terminé, pero no terminé, Juan, discúlpame. Por algo había pensado 11:30. Terminé con las bonificaciones, pero creo que me queda una sola diapositiva. Acá tengo todo el tema del IVA, que esto no se los voy a dar. Plim, 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 plim. No. No, me quedó esto. Qué temita, qué temita. Juan, ¿estás por ahí? Juan Manuel Sasso se fue a tomar café con la señora. Bueno, dejémoslo tranquilo. Le iba a decir si nos preparaba un casito práctico para entender esto. Miren, esto es una síntesis que yo hice de que hay dos maneras de determinar el BIP. La primera es la que les formulé en la diapositiva cuando empezamos las compras y hablamos del BIP. O sea, si tomo el precio de contado, le sumo gastos necesarios hasta que el bien esté en condiciones de ser utilizado o de ser vendido. Le sumo impuestos no recuperables, como es el caso de impuestos internos. Recuerden que ahí no va el IVA no se suma. Y le resto las bonificaciones comerciales, trazo una raya y me quedó el BIP de la operación. El BIP, cuando hablo del BIP, es el importe por el cual yo debito el bien de cambio o el bien de uso. Una vez que yo determiné como cálculo auxiliar el BIP, ahí recién estoy en condiciones de hacer el asiento contable. Si compré mercaderías, hago activo aumenta mercaderías al valor del BIP. Que quede claro, ¿eh? Si compré bienes de uso, como una maquinaria, un rodado, un equipo de computación, luego de hallar el BIP del bien de uso, debito la cuenta respectiva, maquinarias, equipo de computación, rodados, muebles y útiles, al valor del BIP, del bien de uso. Así que el método directo es el método que contiene la suma algebraica de sus componentes. ¿Entendieron? O sea, ¿es difícil esto del método directo? No, el método directo es el que les enseñé de entrada. Tomo el precio de contado, ¿eh? El precio de contado no es más que el que figura en la operación, y si el que figura es el precio de lista, tengo que acordarme de sacar los intereses contenidos en la operación. Pero en este primer parcial no vamos a ver compras financiadas, eso entra para el segundo parcial. Así que todas las operaciones de compra van a ser de contado. Y en la problemática de los intereses, yo se lo tengo que decir porque si no queda descolgado, pero la problemática de los intereses de financiación la vemos para el segundo parcial. Ni bien termine usted el primer parcial, la primera clase le vamos a hablar de compras financiadas. Bueno, entonces, al precio de contado le sumo los gastos, los impuestos no recuperables y le resto las bonificaciones. Vamos a la otra cosa, método indirecto. Una manera indirecta de sacar el BIP, porque la primera fue directa, a través de sus componentes. Una manera indirecta de sacar el BIP es fácil, miren. Es decir, tomo el total facturado, que si fuera de contado, tomo el total facturado de contado, y le resto todo lo que en la factura haya que no integre el BIP. En este caso, los impuestos recuperables, el IVA. ¿Sí? No es tema de la clase, pero si el total facturado fuera financiado, yo tengo que pensar, ¿qué contiene la factura? ¿Qué contiene la factura? Y puede contener IVA, pero también puede contener intereses. Entonces, si estoy en el método indirecto y contiene intereses la factura, yo tengo que decir, al total facturado, que contiene intereses, le resto los impuestos recuperables, el IVA, y le resto los intereses no devengados de financiación. Ahí no está porque partí de una compra de contado. Le resto, entonces, repito, si la compra es financiada, el método indirecto que permite determinar el BIP sería al total facturado restarle los impuestos recuperables, IVA, y también restar, no está en la diapositiva,
los intereses no devengados de la financiación. Juan Manuel, ¿estás? No, el tipo se quedó piola porque le dije que 11:30 le devolvía la clase. Bueno, ya que tengo 10 minutos, voy a ver si puedo armarles un caso. Chicos, chicas, ¿anotaron esto? Ahí Doctor, está. Ahí está Juan Manuel. No, te iba a decir que si en paralelo me armabas un Excel, pero bueno, no estabas. decime. Quería que armaras, vos que sos un ducho bárbaro, ¿por qué no te vas armando un Excel chiquitito donde puedas poner en una factura que haya 1.000 pesos, vamos a hablar de precio de contado, que haya 100 pesos de flete? ¿Te dejo de Eh, compartir? sí, sí, sí. Ah, listo. ¿Anotaron, chicas, los métodos de directo e indirecto? Si querés armar el Excel mientras yo voy explicándoles y después lo mostramos, para Dale. que lo vean que no es, porque no se entiende si no lo ven con un caso. Entonces Bien. armamos una compra de 1.000 pesos, te estoy armando la factura. Armamos un flete, qué sé yo, ponés lo que quieras, 100 pesos si querés. No sé si le pones un subtotal o no, porque ahora viene una bonificación. Ponele que no, no le pongas, después le ponemos un subtotal. Le hacemos una bonificación de 200 pesos, en pesos. Ahí sí le armamos un subtotal. 1.100 menos 200 queda 900, ¿no? Y le vamos a grabar con un IVA de poner lo que quieras, 20 o 21%, la tasa que quieras. Y ahí, si querés, dejamos de compartir y nos mostrás el Excel y armamos a doble columna el BIP por el método directo e indirecto, viendo la factura. Gracias, Juan, que No, no sos pasa más nada. rápido que yo con el Excel. Yo lo sé hacer, pero iba a tardar un poquito más. Ahí está. Esta es una factura, chicas, chicos. Todavía no hicimos nada. No determinamos el BIP. Como les decía, el precio de la factura, el precio de operación de contados de 1.000 pesos. Ahí Juan, que es obsesivo compulsivo, va a poner bien los márgenes, los negritas, todo. Él es igual que yo, así que por eso nos llevamos bien. Precio de la operación 1.000 pesos. El flete que fue cargado por el traslado de las mercaderías, 100 pesos. Me bonificaron, restando, lo voy a poner entre paréntesis o de alguna manera poner menos bonificación, 200 pesos. Ven que está restando. Y allá de la suma algebraica, 1.000 más 100 menos 200, 900. El IVA de la operación es el 21%, 189, y el total facturado es 1.089. Vamos a hallar el BIP por el método directo e indirecto, cosa que a veces le piden en los parciales, sobre todo en la parte teórica, porque en la parte práctica, a la hora de hacer el asiento y tener la necesidad de contar con el BIP de la operación, ustedes lo arman como quieren. Vamos a hallar el BIP, valor de incorporación al patrimonio, por el método directo en una columna y por el método indirecto en otra columna. ¿Está? El método directo, les recuerdo que era el que directamente sacaba el BIP por la suma algebraica de sus componentes. O sea, precio de contado más gastos necesarios, le llamamos gastos necesarios hasta que el bien esté en condiciones de ser usado o comercializado, gastos necesarios, más impuestos recuperables, no es el IVA recuperable, recuerden que no es el IVA, más impuestos no recuperables, no recuperables. Chingue ahí. Recuperables, Ahí está. sí. No recuperables,
menos bonificaciones. ¿Lo hacemos ahora? Bonificaciones son las comerciales. Juan lo iba a aclarar, pero no son descuentos por pronto pago. Y eso nos da el total del BIP, o sea, del valor de incorporación del patrimonio, lo que es igual al costo de adquisición del bien. Costo de adquisición del bien. El valor al que ingresa en la contabilidad. ¿Mm? Ahí le pone Juan. Costo de adquisición del bien. Bueno. ¿Lo armamos, Juan? ¿Vale? Deberían decir las chicas, pero lo vamos a hacer más rápido porque quedan 7 minutos. Precio de contado, ahí figura en la factura 1000, ¿sí? Cópienlo porque esto no queda aunque les queda en la clase grabada igual. El gasto necesario, en este caso, es el flete de 100 pesos. Azul, te veo complicada. No, estoy entendiendo. Ah, bueno. Te veo una cara de preocupada. No. Vos decís si no entendés, ¿eh? No, sí. ¿Vamos bien? Más impuestos no recuperables. Acá no hay impuestos internos, no hay impuestos no recuperables, más 0. Vamos a poner más 0, porque no hay. Menos bonificaciones, en este caso es en pesos, 200. Recuerden que si fuera una unidad, acá en menos bonificación no podemos restar unidades. No puedo poner menos 100 unidades que me bonificaran. No forma parte del BIP las unidades, la bonificación en unidades. Y el total del BIP es la suma algebraica, o la sumatoria de todo eso. $900 le dio. Ya que está, vamos a hacer el asiento para que sepa, para que les quede claro para qué sirve el BIP. Entonces, el asiento de esta compra de mercadería en cuenta corriente, para que también les quede claro que hemos recibido una bonificación aunque no pagamos nada, va a ser mercaderías, activo que aumenta, y a proveedores. Ahí Juan está armando todas las columnitas. Proveedores. Seguramente va a centrar las variaciones patrimoniales, conociéndolo. ¿Vieron? Ahí va. Ahí centra todo él. ¿Y cuánto ponemos? El BIP es el valor del débito de mercadería. Para eso sirve calcular el BIP. ¿Está bien? Ojo, que a veces se calculan el BIP y después se van al enunciado en el parcial o en el LAP o en lo que sea y dicen, compramos mercadería 1000 pesos y se tientan en poner por 1000 pesos. El BIP lo calculé para poder registrar correctamente la compra. ¿Estamos? Entonces, ese BIP, ahí, miren qué flecha divina les hizo. Qué grande mi ayudante. Ese BIP es el costo de adquisición del bien y es el costo al que ingresa en la contabilidad. ¿Está bien? Vamos más rápido por el método indirecto, que es más rápido. El método indirecto parte del total facturado. El total facturado. Menos impuestos recuperables. Aquí cambié la palabrita, ¿eh? Menos impuestos recuperables. Recuerden que el IVA lo es. Menos intereses de financiación, o intereses no devengados. Pongamos menos intereses de financiación. Aquí la operación nació de contado, así que no hay intereses. Y eso les da el BIP, por el método indirecto. Total facturado es el total de la factura. En este caso, fíjense, Juan lo va a señalar, total 1089. ¿Sí? Menos, vamos a restar dentro del total facturado lo que no compone el BIP. El flete lo compone, la bonificación lo compone. Lo que no compone el BIP son el IVA. El IVA está mal ahí dentro de ese total. Entonces, resto el IVA, los impuestos recuperables, y si hubiera intereses de financiación también los resto. Si están explícitos los pongo y si están implícitos los tengo que calcular. En este caso, intereses de financiación 0. Hago la sumita de esos dos componentes y albricias, el BIP coincide con el método directo. Si no lo hacíamos en un caso práctico, me parece que no me entendía.
Gracias, Juan, por tu aporte. Quedó hermoso. Yo te diría que lo guardes como porque en la clase del segundo